Sé que tú estás ahí, como el sol en mi ventana, Dios, estás ahí. No me dejas ir, aunque fuerte la tormenta, cuidarás de mí. Hey, no temeré porque sé que a mi lado tú vas, no me dejas, no me fallas. Ahora comprendo que si tú no estás, se me agotan mis fuerzas. Sin ti, Dios, no puedo más. ¿De qué me sirve la vida? Vamos a recibir a la pastora Gisela. Bienvenida, pastora. Bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Buenos días. Con frío, mucho frío. Uy, cafecito. Sí, está helado hoy día, está helado. Sí, está ¿Cómo están ustedes? bien. Gracias a Dios. Una mañana linda acá en Buenos Aires. Sí, mucho frío también hoy. Mucho frío. Así que también estamos con el mate calentito. A ustedes toman mate, yo tomo café. Ahí Bueno, como... me dijeron que el mate de ustedes con el mate de nosotros es súper distinto. Ustedes no lo toman con azúcar, ni endulzante, nada de eso. Solamente acá. A veces sí, a veces sí. Depende del hogar. Creo que Sí. depende de la casa. Algunos toman con azúcar y otros no. ¿Pero ustedes no le echan otras hierbas? Menta, poleo, manzanilla. Sí, sí, hay de todo. También. Lo que es el mate hay de todo. Sí. Queda mucho es yuca, parecido. no. Es parecido. Así que, bueno, primero para darte la bienvenida, gracias por tu tiempo, por prestarnos este momentito, y bueno, también gracias a Chile, sabemos que estás desde Chile, así que, Sí. y bueno, queríamos más que nada, si te querés presentar, quién sos, qué haces, y bueno, en general, contanos algo de vos, como para conocerte, para que la gente también te conozca. Mi nombre es Gisela Canales, soy pastora de la iglesia acá en Bocasur, en San Pedro de la Paz, 8ª región, Chile. Porque ustedes saben que nuestro país es largo, entonces hay que especificar. Entonces estoy en el sur de Chile, donde hace frío. Y bueno, llevo pastoreando, fui llamada joven al ministerio, llevo ya 23 años en el pastorado. Y vivo con mi mamá también es cristiana, mi papá falleció hace como 15 años, y vivimos acá las dos. Tengo una hermana que vive en Santiago, en la capital, con mis 2 sobrinos, y también mi hermana es cristiana. No hay una iglesia cerca así, porque a ella le gusta la iglesia del Nazareno, entonces esa es la iglesia que busca, entonces no hay iglesia del Nazareno, pero cuando viene sí participa, porque cada cierto tiempo está viniendo. Claro que ahora por la pandemia no nos vemos hace mucho rato, solamente por videollamadas, pero gracias a Dios han estado bien. Y también, aparte de ser pastora, yo soy nutricionista de profesión, y trabajo en un consultorio, que aquí le decimos Centro de Salud Familiar, un CEFAN, que es súper cerca de mi casa, así que estoy como a 5 minutos, 6 minutos, súper cerca. Hasta en eso me bendijo el Señor, hasta un trabajo cerca de mi casa. Así que, como les digo, hace muchos años que yo trabajo soy pastora en la iglesia en Bocasur, que es la iglesia que en marzo tuvimos un brote en nuestra iglesia de coronavirus, y nos contagiamos varios, fuimos 22 hermanos contagiados. Y por eso me han contactado, para poder contar el testimonio. Si no, no me hubieran contactado. Pero como les decía, yo feliz de poder contar lo que Cristo hizo en nosotros. Yo no soy muy dada a estos medios, he tenido que luchar con eso, por lo mismo, pero no puedo ni debo callar lo que el Señor hizo en nuestra iglesia. Debo contar la hermandad
que oró por nosotros también, que clamó por nosotros, entonces tienen que ver lo que el Señor, cómo contestó y cómo hasta hoy sigue respondiendo también las oraciones. Amén. Así que muchas gracias, porque yo sé que ustedes también estuvieron orando por nuestra iglesia. Ujú. Así es, así es. Y bueno, Antes de llegar a eso que queremos que nos cuentes después, queremos conocerte primero en profundidad y, bueno, ya nos contaste quién sos, de dónde vivís, pero nos gustaría saber cómo fue esto de convertirte en pastora. El llamado, dijiste que lo tuviste muy joven, ¿cómo te convertiste en pastora y cómo fue, ¿no?, esa decisión? Yo tenía 16 años cuando hubo un culto en la iglesia aquí en Hualpén. A todo esto, mi pastor, mi superintendente, Pastor Richard Faunde, manda saludos a tu pastor, para que le puedan decir, ¿ya? está bien, será nada. Ahora Que habíamos dicho ayer que parece que ellos conocen a todo el mundo. sí, sí, sí. Miren, pastor, la iglesia tanto, pastor tanto, y se conocen todos. Sí, nosotros Bueno, también contamos a nuestro pastor, sí, este es de allá. sí, conocen. Bueno, los años, la experiencia. Sí. Bueno, como te decía, estuve en un culto que era de graduación de unos pastores, de bachiller en teología. Y después hubo un servicio, y de ahí yo sentí que Dios hablaba en mi corazón, y me acuerdo de la oración que hice en el altar, porque yo pasé el altar. Yo era re mala para pasar el altar, porque era muy vergonzosa. Pero esa vez yo pasé, fue algo más fuerte que yo, y le dije al Señor, ya Señor, si tú quieres, yo te entrego mi familia, te entrego mis estudios, te entrego mi vida, tú haces lo que tú quieras. Me acuerdo que esa fue la oración, le entregué todo, porque igual yo estaba haciendo la enseñanza media, estaba en tercero medio. Entonces, todavía quedaba por estudiar. Mi papá era inconverso, mi papá se convirtió meses antes de morir, pero él era inconverso, pero él nunca impidió que nosotros asistiéramos a la iglesia. Pero nosotros somos dos hermanas, entonces siempre nos cuidaron mucho, bueno, como todo papá nomás. Entonces nosotros no éramos de estar tarde en la calle, tampoco de llegar y salir, eran como súper cuidadosos en ese sentido. Entonces en ese tiempo, el que se llamaba ETET, el seminario, entrábamos tarde, entrábamos como a las 7 de la tarde y salíamos como a las 11 de la noche. Y la locomoción a veces ya no había. Entonces llegaba súper tarde, como a las 12. Entonces yo sabía cómo era porque me lo habían contado, que era súper sacrificado. Entonces yo le dije al Señor, si tú quieres, estaba como Gedeón, Señor, si esto es verdad, yo te pido que mi papá acepte esto, porque iba a tener que yo ir del colegio al seminario y del seminario a mi casa. Y tarde en la noche, ya habían días que se podía llegar a las 12 de la noche. Entonces, me acuerdo que fui a conversar con mi papá y le dije, y le conté. Y yo dije, no, va a decir que no. Esto es un asunto mío, no me va a decir que no. Y mi papá me dio la mano y me dijo, bien, me dijo, hazlo nomás, yo te pago los libros. Eso fue como un bono extra. Y dije, esto entonces es verdad. Y ahí fue lo que yo le había contado, que mi abuelito estaba enfermo, ya estaba en cama, y yo fui donde él, que es el papá de mi papá. Y le dije, Tata, ¿sabes que yo voy a estudiar en el seminario? Él también es una persona cristiana y también estudió en el seminario. Y él me dijo que nosotros también tenemos que prepararnos, que los discípulos tuvieron con Jesús, que era el maestro de maestros, 3 años, ¿cuánto más nosotros? Siempre me acuerdo de eso. Entonces yo encontré que ante cualquier cosa, si Dios estaba haciendo ese llamado tan fuerte, entonces había que ir a prepararse. Entonces yo miré como ya voy a empezar a prepararme, porque no creo que tan luego salga a terreno. Voy a prepararme con tiempo y así. Entonces, así fue como empecé a estudiar. Ahí cuando yo les contaba que a los años encontré yo los papeles de la Junta de la Iglesia, que a todos los que entramos ese año lo apoyaron incondicionalmente y el mío era condicional. O sea, me tenían mucha fe, pero mi Dios sí me tenía fe.
Entonces ya yo me empecé a preparar, y ese año me acuerdo que en la iglesia en Boca Sur habían 3 personas que habían conocido al Señor y que como que estaban juntando más personas en una casa. Y se pidió si acaso habían personas que pudieran ayudar. Y me pidieron si acaso yo podía ir a ayudar. Entonces, mientras yo estaba en el seminario, y eran los días viernes. Entonces yo fui, como yo tocaba guitarra, entonces acompañaba en la guitarra, pero sin ninguna otra expectativa, porque yo grandes cosas tampoco hice en la iglesia. Si yo, como les contaba la otra vez, yo estaba en la directiva de jóvenes, que era como primera vez que estaba en la directiva de jóvenes, teniendo un cargo de eso, directora, segunda directora, que nunca supe lo que era. Y de ahí, porque yo no hacía clase tampoco en la escuela dominical, era ayudante en la escuela vacacional, que era distinto. Entonces, ya yo fui a trabajar y visitábamos, y estábamos primero en los servicios, y después empezó a crecer tanto que tuvimos que irnos los días domingos. Cambiamos el culto para el día domingo. Y después siguió creciendo esto, y después ya teníamos que irnos todo el domingo. Nos íbamos el domingo en la mañana y volvíamos el domingo en la noche, después del servicio, porque había que aprovechar el día, porque estudiábamos, los que nos acompañaban, que eran 2, también trabajaban, entonces teníamos que estar de lunes a viernes, en el caso mío, estudiando, y el sábado, que todavía era directora, segunda directora, y después el día domingo estaba todo el día en Boca Sur. Y ahí fue cuando ya después la iglesia siguió creciendo, nosotros seguíamos visitando, y se organizó como iglesia. Se organizó como iglesia en un hogar. No teníamos nosotros un lugar físico, pero se organizó la iglesia. En 9 meses se organizó. Siempre me acuerdo de eso porque el pastor, que en ese tiempo estaba como superintendente, decía, esto fue igual que el nacimiento de una guagua. 9 meses y se organizó. Por eso siempre me acuerdo que estuvo 9 meses. Y ahí estuvimos trabajando, y el pastor, el superintendente que estaba en ese entonces, Sí. Pastor Guido, él me dijo, porque se presenta uno una licencia, Claro. para que te den licencia de ministro distrital, y con eso tú puedes oficiar ciertos servicios. Y en el caso de nosotros era la Santa Cena, que siempre nos complicaba porque venía un pastor, pero me dijo, para Semana Santa no va a haber quien haga la Santa Cena. Así que presenta nomás él, y me pasó la solicitud. Ya, yo la presenté, pasé a la entrevista del terror, porque es como, pero no que la entrevista en sí sea del terror, sino que los pastores que están ahí se sientan, los reverendos, los presbíteros, se sienten y te empiezan a hacer preguntas, que en realidad no son así como para pillarte, no, sino que son preguntas, pero uno ya va nerviosa. Claro, sí, pensando en Entonces, las preguntas más difíciles del mundo. claro, y uno como está nerviosa no entiende las preguntas tampoco, entonces había que, no, un desastre. Ni siquiera me acuerdo cómo fue, estaba tan nerviosa que está bloqueada esa parte. ¿Ustedes no han ido nunca a esa entrevista? No, No, todavía no. Todavía no. No, todavía. ¿A vos te tienen llamado pastoral también? no. Yo Estamos todavía. estudiando los 2 en seminario, pero no. Estamos preparándonos, como vos dijiste. Ah, ya. Quería justo resaltar eso, ¿no? Lo que dijo tu abuelo, tu tata, de prepararse, ¿no? Lo importante que es Sí. prepararse. Y después, bueno, vos venías con un llamado, con unos cargos secundarios, como vos decías. La congregación en la firma no confiaba en vos plenamente. La junta, pero con todo amor lo hicieron, sí, pero yo entiendo también. Era un llamado condicional, un apoyo condicional, así que Claro, tampoco tenías el apoyo de las personas, y resaltar esto, ¿no? Como aún así seguiste trabajando, seguiste preparándote, que es lo que vos sentías en tu corazón, que había dicho tu tata, y es importante esto, ¿no? Porque aún así Dios después de eso te siguió respaldando en todo ese camino. sí, Y te mostró cuál era tu camino, y aún así hoy día te lo sigue demostrando, ¿no? sí, lo sigue Es- mostrando. Como te digo, las cosas que yo vi, cómo Dios iba haciendo, sí, a través de solamente disponerse, porque a la larga yo iba así sin nada, sino
Yo decía cero aporte, pero yo quería estar ahí para servir, para lo que fuera. Mis aspiraciones no era ser pastora, yo les dije, nunca en mi mente pasó ser pastora, ni tampoco quería ser pastora. Es como ser gremialista. Como que nadie quiere ser gremialista. Nadie quiere a los gremialistas, no, pero los pastores sí los quieren. Igual quiero destacar esto, pastora, que usted dice, ¿no? Y que decía Oscar, ayer cuando nos conectamos primero para conocernos, y usted esto decía de la importancia de prepararse para servir, ¿no? Tal vez usted no tenía claro en ese momento, pero sí estaba dispuesta a servir. Sí, y eso, claro. Dios conoce el corazón de cada uno y lo que importa es tener un corazón dispuesto para servirle. Exactamente, ser obediente. Fíjate que a veces, por lo menos a mí me pasó, mi llamado no fue así como muy claro, así como, yo quiero que tú seas esto. Solamente yo sentí, Dios me está llamando, entonces mientras esperamos, que lo que era, porque yo les dije que yo creía que era para misiones. Así, para mi vuelta. Y yo dije para allá porque más o menos el trabajo que estaba haciendo en Boca Sur era semejante a eso, o sea, estábamos formando una iglesia. Y yo pensaba, esto se hace mientras se forme, después yo vuelvo a mi iglesia, si alguien me necesita en otra parte, yo voy, porque iba adquiriendo experiencia mientras trabajábamos. Porque obviamente uno no tiene, en mi caso yo no tenía idea de cómo se trabajaba en misiones, pero la experiencia te va mostrando cuál es el mejor horario para ir, cómo llegar, cómo entrar a ciertas familias, todo, y ahí uno iba aprendiendo. Entonces, después, como te digo, Dios no me dijo a mí, tú vas a ser pastora, ni tampoco nunca me dijo que iba a ser misionera. Yo pensaba que iba para allá el asunto. Pero simplemente yo obedecí. Yo le creí al Señor y yo obedecí. Y por eso me fui a preparar. Y sabes tú que a medida que yo me iba preparando, Dios me iba entregando tareas. Como empezar a predicar, que yo tampoco no había predicado. Yo no digo que yo no era mucho aporte en mi iglesia. Entonces, después empecé a predicar en mi iglesia madre, en mi iglesia de Hualpén. Y eso mismo me iba como preparando, porque después lo mismo que predicaba, porque predicaba acá, después lo predicaba allá. Después, el estar orando con las personas, el orar por ella, el interesarse por ella, entonces fue como súper bonito, era como gratificante, realmente era como que tú anhelabas ese día que llegara para poder salir. Era súper bonito. Y eso que nosotros después cuando leíamos todo el día, para no importunar a los hermanos, nosotros llevábamos un pan, un plátano y otra fruta más. Entonces caminábamos por las pampas, que eran largas, ahora está lleno de población eso, pero antes era, entonces el viento, el sol, tenía un bronceado envidiable en verano. Era toda una aventura. Claro, y después nos sentábamos al frente del mar, porque eso es mar, y ahí comíamos. Igual era súper entretenido, la gente mira, no, pero ¿cómo? Y para nosotros era así como esperábamos ese momento, porque era muy bonito. Y en el camino nos pasaron hartas cosas, por ejemplo, un hombre que nos reconoció porque andábamos con una Biblia y quiso que oráramos por él. Y el hombre estaba ebrio, ¿sabes? Entonces dijimos, él había sido corista en su iglesia, había sido músico, se había apartado del Señor y quiso que oráramos, y oramos por él. Y de repente ya no tenía los ojos rojos, sino que de repente ya no estaba ebrio. Dijo, mira. Entonces ahí le invitamos para que volviera al Señor y todo. Y así pasaron muchas cosas. Nosotros caminamos harto. Y siempre yo cuento que todos los años nosotros nos regalaban, mi papá nos compraba un par de zapatos. Uno nomás. No había más tampoco. Era el zapato para la salida. Para la iglesia, para los cultos, para la familia, para todo. El zapato dominguero. Y me acuerdo que ese año yo caminé harto, y no había pavimento en algunas calles cuando nosotros íbamos en Boca Sur, porque habían campos que teníamos que caminar, y no habían calles. Y a veces cuando llovía tanto, eran barriales, así que había que pisar nomás, y entonces los zapatos llegaban, pero horribles. Y me acuerdo que ese año yo recibí 3 pares de zapatos nuevos.
Bien. 3 pares de zapatos. Entonces yo veía, oh, qué increíble. Yo veía así, yo cada vez me maravillaba de que cómo el Señor iba haciendo cosas. Increíble, como que yo no lo hacía con esa intención, pero yo veía que el trabajo que hacía para el Señor era como, toma, tú me das esto, yo te doy esto, así va. Sí, era súper lindo. Yo recuerdo que llegó un momento que yo tenía que tomar 3 locomociones, porque no es que quedara lejos, pero la locomoción es muy mala para allá, es malísima. Como si Entonces yo tomaba 3 para llegar más rápido. ¿Bus o tren? Taxi, bus, micro, Micro, está bien. ya, Gracias. se me olvida. Ya. Sí, sí, sí. Y, Yo, para que entiendan también los que lo van sí, a ver, locomoción es bus. Okay. ya. Y ahí tomaba 3, y me acuerdo que era ya de noche, y una vez estaba lloviendo. Yo me acuerdo que lloviendo, yo miraba la lluvia, y estaba incluso agradecida que lloviera porque se veía muy bonito. Era, mira, sí, por eso te digo que a veces la gente de afuera ve como, uy, pero ¿cómo puede hacer este sacrificio? ¿Cómo puede hacer esto? Pero cuando uno está en la voluntad de Dios y está haciendo lo que Dios quiere que tú hagas, no es gravoso, no es pesado. Todo lo contrario, es como gratificante, hermoso. Todo lo que tú haces te hace feliz. Y te digo, ahora yo ya tengo mis años, no estoy vieja, pero tengo mis años, me canso más, no tengo la misma vitalidad que antes, pero yo agradezco al Señor que me haya llamado joven, porque es como que aproveché muy bien mi juventud entregándola al Señor, sin dolores. Si había que subir un cerro, se subía el cerro, si había que caminar por horas, caminábamos por horas, y si había que saltarse las comidas, se las saltaba uno. Ahora no, ahora hay que comer a su hora. Pero, claro, pero en ese tiempo yo te digo que fueron los mejores años de mi vida, no fue gravoso, ni hasta hoy yo te puedo decir que es como pesado servir al Señor, para nada, todo lo contrario. Para mí eso me llena de gozo, de satisfacción, de mucha felicidad, es lo que le da sentido a mi vida, porque cuando se sirve con amor al Señor, entonces es como un agrado hacerlo, uno espera hacerlo, más que otra cosa. Ay, qué lindo es esto, escucharte, quedamos que te iba a decir de vos, Sí. escucharte y te cuentes que los mejores años de tu vida fueron sirviendo al Señor, ¿no? Sí. Nosotros siempre tratamos de recordar eso, ¿no? Que las cosas hay que hacerlas con amor. Si no voy a hacer nada con amor, mejor no lo hago porque no va a salir de la mejor manera. Y escucharte decir que fueron los mejores años de tu vida es una enseñanza para aquellos que nos estén viendo, así como hay gente de la iglesia que nos ve, también nos ve gente que tal vez no conoce de Cristo, y mucha gente tiene este concepto de que servir a Cristo, incluso nuestra familia, muchas veces que no está convertida, que es aburrido, que servir a Cristo es algo que no tiene sentido, O que es pesado. o que, uy, ¿cuánto sacrificio te parece? Lo que vos decías recién, y no, servir a Cristo es una bendición porque yo todo lo que le doy al Señor, el Señor me lo multiplica. Exactamente. Es un mensaje hermoso el que das. Sí, esto que contabas, ¿no? Sí. Incluso cuando empezaste a estudiar, hasta tu papá te pagó los libros, o sea. Sí, me pagaron los libros mi papá y él estaba muy contento que yo sirviera de esa forma. Sí se preocupaba porque veía que poco descansaba, pero uno se da cuenta cuando se es joven, cuando uno está cansada, nunca, uno tiene muchas. Ahora no, yo sé que a diferencia de antes, yo tengo que parar a veces porque a veces estoy muy agotada, pero antes no, antes era como dale, y fue, y ahora también lo es muy bonito, es muy bonito. Y Dios, como te digo, bendijo mucho la iglesia. Y después, bueno, el asunto de estar comiendo frente al mar duró algunos meses, porque después los hermanos que nos fueron conociendo supieron que nosotros, para no molestar, comíamos al frente del mar, entonces ellos se turnaron para que nosotros cada domingo llegáramos a una casa. Y después de eso, yo te digo que
nosotros nos servían banquetes, la hermandad, porque es increíble que después la hermandad te da lo mejor que tiene. Tal cual. Y uno aprende a valorar eso. Y yo te digo, fue muy, muy agradecida que nos hayan recibido después en las casas, porque después nosotros, claro, pues fue en tiempo de no lluvia, pero nunca pensamos que en el tiempo de lluvia algo iba a pasar, que no podíamos ir a comer frente al mar, pero Dios nos sacó antes de eso y nos llevó a la casa de los hermanos. Y ahí comíamos con los hermanos, hubo más interacción con ellos, y todo lo fue preparando el Señor increíblemente. Exactamente. Y fue muy bonito. Amén. Y después cuando yo después tenía que hacer tercero y cuarto medio, y los hice, Sí, una de las cosas sí que mi papá me exigió fue que yo tenía que tener una carrera así. Si la ejercía o no la ejercía, da lo mismo, pero sí que tenía que tener una carrera con la que tenía que defenderme en la vida en caso de que esto fallara. Que no iba a fallar. Entonces, yo di mi prueba de actitud y quedé en nutrición y estética en la UDECO. Así que iba estudiando, entonces pastoreaba, estudiaba en la U y estudiaba en el seminario, pero en el seminario ahí y lo hice más corto. Ya no podía tomar todos los temas de las materias del año, tomaba lo que podía, iba a la par. Incluso cuando yo me recibí después de nutricionista, fue el mismo año me recibí antes de nutricionista y después en el seminario. Parece que terminé juntos. Claro. Bueno, por ahí. Pero terminamos juntos, eso me acuerdo, es que lo que pasa es que recibí 2 lápices con el mismo año, uno era por graduación, claro, uno fue por graduación del seminario y otro fue por graduación de la carrera. Entonces, incluso cuando Dios me permitió que estudiara nutrición, que tampoco no era así mi primera opción, pero ya quedé en nutrición, dije ya, carrera de la salud, bueno, igual. Y el lugar donde Dios me ha puesto, también puedo servir, mucho, mucho. Entonces, si hay hermanos que tienen alguna duda, que yo los puedo ayudar, más que ahora hay tanto diabético y tanto hipertenso y tanto, o personas que han tenido su guaguita, que empiezan a alimentar. Entonces, siempre, hasta mi carrera, está en el servicio del Señor. Incluso yo les conté a ustedes que yo tengo un sobrino que es diabético tipo 1. Entonces, a mí una amiga me dijo, ¿te das cuenta que hasta Dios dirigió eso? Y mi amiga no es cristiana, pero ella sí sabe mi vida. Y me dijo, ¿te das cuenta que hasta Dios permitió que estudiara nutrición para eso? Y yo no le había visto sentido. Me dijo, sí, porque me dijo, cada vez que tu sobrino tenga una duda con algún alimento, te va a llamar. Y justamente cuando me dice, Tita, ¿cuánto puedo comer de esto? Y me manda la foto, entonces yo digo, ya, eso tiene tanto de carbohidrato, cómete tanto. Y hasta el día de hoy, entonces, todo calza, todo Dios lo hizo perfecto. Quizá en el momento uno no entendía por qué, pero cuando empieza a pasar los tiempos, es igual que un rompecabezas, todo calza, todo es muy perfecto, increíblemente perfecto. Y llega a ser asombroso. Yo cuando empiezo a mirar digo, me llego a asustar. No asustar, pero Sí. es increíblemente perfecto. Lo que decíamos, ¿no? La voluntad de Dios es agradable y perfecta, el otro día. Y bueno, ya que nos contaste un poco de tu juventud y de ahora tu tiempo, que decís que ya no estás joven, pero sí seguís siendo joven, espiritualmente seguís siendo joven. Nuestro pastor dice que somos jóvenes hasta los 99 años, así que... Igual me queda. también. Entramos todos en el rango entonces. Pero bueno, y todo esto englobado, ¿no? Adentro de una misma bolsa, me hace pensar, ¿quién crees que sos vos hoy día para Dios? Yo soy una sierva de Dios, porque a eso Dios me llamó a servir. No tenía claro para qué, pero sí para servir. Y una sierva que le creyó a Dios y que obedeció. Porque, mira, yo siempre me gusta contar a mí mi testimonio, y ahora último lo he contado más, Sí. pero no estaba así como tan masivo, pero me gusta contarlo porque a veces se cree, ya Dios me llamó,
me llamó desde mi niñez, a veces yo he escuchado. Pero la gente se dedica a hacer su vida, sus proyectos, y cuando eso ya está listo, entonces toma el llamado que Dios le dio en su niñez. Y yo creo que lo mío no fue una excepción. Yo creo que Dios a muchos nos llama desde la niñez, desde la adolescencia. Pero a veces se tiene tanto temor a aceptar un llamado así, Sí. que se posterga, pensando que primero hay que hacer lo que la sociedad te dice, incluso a veces hasta la iglesia te dice que debe ser. Y resulta que yo pienso que no necesariamente es así. Cuando Dios a ti te llama, igual tú puedes hacer tu estructura, pero la haces de acuerdo a lo que Dios te va diciendo. Por ejemplo, yo también saqué un título universitario, pero ese fue dirigido por el Señor para poder servir mejor en lo que Dios me estaba llamando. Cuando las personas buscan su esposo o su esposa, claro, también lo puedes hacer, pero cuando estás en Dios lo haces buscando también tu compañero para el llamado al ministerio que Dios te está haciendo. Entonces, no hay por qué patearlo, porque tú también puedes tomar el llamado, aceptar el llamado que Dios te ha dado y seguir haciendo lo que Dios te va presentando, pero de acuerdo al Señor. Dios Entonces, no todo en el posponer mismo- tu vida, en el mismo- no posponer el llamado por hacer tu vida, porque ¿dónde está el servicio ahí? Si uno se tiene que negar a sí mismo y entonces empezar a hacerlo de acuerdo al Señor. Pero eso no significa que no va a tener familia, que no va a tener una profesión, que no va... Lo que pasa es que todo se hace de acuerdo a la voluntad del Señor para poder servir. Ahí está la diferencia, ¿ya? La gente hace lo contrario, hace su familia, su trabajo, la educación de sus niños, y resulta que a veces Dios te quiere los mejores años de tu vida. Por lo menos en mi caso fue así. No sé si Dios me querrá llevar luego, que quiso y me llamó antes, pero Dios me quiso los mejores años de mi vida y ahora también. Pero te vuelvo a decir, yo no creo que yo haya sido una excepción. Yo a veces, ahora empecé a contar más mi testimonio porque yo pienso y creo no estar equivocada que Dios llama a mucha gente en la adolescencia, en la niñez o en la juventud, pero mucha gente no quiere aceptar el llamado, o primero ellos y después ya, yo voy a ir, Señor, pero espérate un poquito. Claro. Déjame hacer esto, deja que entierre a mis padres, deja que haga esto, deja como lo hicieron los otros. O Pero espera, yo creo si voy a ser misionero, espera que tenga un auto, que tenga una esposa, que tenga un par de Claro. hijos y después voy a ser misionero. ¿No? Claro, Pero creo que después a los hijos déjame darle crianza, déjame que estén grandes, déjame... No digo que eso esté mal, no, pero cuando Dios te ha llamado antes, es porque te quiere antes. no es que está mal, sino que uno pierde esa bendición de poder servir en el tiempo justo. Claro. Y creo que también es por miedo, como decías vos, ¿no? Muchas veces, o en su mayoría de veces. Y es importante, nos dijiste que sos un siervo de Dios y creo que también nos contaste algo de lo que Dios hizo en tu vida para que vos te sientas de esa manera. Sí. Así que... Sí, como te digo, yo siempre sabía que Dios me había llamado, como les contaba ayer, pero pastora no, pero cuando después, bueno, después se quedó un pastor en la iglesia de Boca Sur y yo fui trasladada a una iglesia acá en Talcahuano, porque el pastor de acá se casó, entonces quedó con su señora acá y yo me fui a otra iglesia más pequeñita, que era prácticamente de niños, pero ahí me quedé. Entonces, cuando yo supe que una hermana se apartó del Señor, eso fue lo que les conté ayer. Entonces, yo ya llevaba como 3 años pastoreando. Y después ya iba con recelo, a renovar, ¿y para qué renovar? Ya iba a renovar, y tanto, y ya iba a renovar otra vez la licencia distrital, ya. Y cuando supe yo que ella se había apartado del Señor y que estaba trabajando por muy lejos, y que donde trabaja en el terminal no sé cuánto, ya, y tomé una micro, así, no sabía dónde andaba, pero tomé la micro hasta que la encontré. Y cuando iba en la micro, yo dije, ¿qué estoy haciendo? Entonces ahí Dios me reveló que me había dado un corazón de pastor. Porque para poder ser pastor tú necesitas un corazón de pastor. Un corazón que ame,
un corazón que sea capaz de hacer todo con tal que las almas se salven, con tal que puedan llegar a Jesucristo, y si se apartan, ir a buscar la oveja. Yo me vi así, como así lo que hacía Jesús, lo que así hizo Jesucristo, y hace ir a buscar la oveja. Dije, ¿qué me debe importar a mí si yo ya no soy pastora de ella? Pude haber dicho. No, pero ahí andaba en la micro, ¿dónde? No sé, hasta que la encontré y hablábamos, llorábamos y todo. Y ahora está en los caminos del Señor, gracias al Señor, no volvió al tiro, pero después volvió. Y, y ahí, como 3 años después de estar pastoreando, y no, tuve que rendirme. Es para pastor, nada que hacer. Ese corazón. Sí, sí, sí. Y lo volvés a contar. Anoche nos pasó que no te lo pudimos terminar de decir. Cuando estábamos por la llamada de WhatsApp, empezaste a contar unas cosas tan hermosas y tan ricas que cuando cortamos le digo, quiero grabar todo lo que está contando, porque es algo, una cosa más linda que la otra. Y me volvió a pasar lo de ayer, contás lo del micro y se me pone la piel de gallina, me estremezco, porque son esas cosas que hace Dios en nuestra vida, que no las esperamos y es solamente su plan. Es su plan perfecto. Entonces ahí tú vas confirmando, el que te llama soy yo, el que dice cuándo soy yo, los tiempos son míos. Claro, tú haces lo que yo te diga, y a veces, claro, pues está el temor, es decir, es como caminar así en la oscuridad, así como, tú da el paso nomás, porque yo te estoy mandando, pero tú no ves nada, pero hay que dar el paso porque Dios dijo que había que dar el paso. Claro, yo di el paso, y claro, cada vez que iba dando el paso, se iban abriendo más cosas, y eran realmente hermosas, que fueron haciendo que mi ministerio fuera confirmado por el Señor, y la experiencia me haya servido para creerle más al Señor. Mi fe, mi servicio, mi amor por Él y por lo que Él me ha entregado, es como que no va menguando, todo lo contrario, va creciendo, y yo te digo que el haber sido llamada, yo soy una agradecida de Dios de haber sido llamada al pastorado. Quizás mis primeros 3 años no estaba tan agradecida, pero ahora sí. El que Dios me haya dado un corazón de pastor, sí. Amén. Y siguiendo con esta línea, ¿no?, que nos contás de que todo lo que Dios te entregó, bueno, es para nosotros lo más importante, es que Él se entregó a su Hijo en la cruz, ¿no? Entonces, vos pensás en la cruz en tu diario vivir. ¿Es algo que tenés presente, la cruz de Jesús? Esa situación, ¿no?, de Él crucificado y después, ¿no?, que resucitó. Sí, sí. Porque como te digo, es Cristo que le da sentido a mi vida. Si no hubiera sido por Él, su salvación, lo que Él hizo por mí, yo no estaría donde estoy. Yo no sería lo que soy. Yo no sería la mujer tan feliz que hoy soy. Porque como que ya sí, me dio pero aparte Él, su hija también me hizo su sierva. Entonces como doble privilegio que Dios me ha entregado. Y eso me llena de mucha felicidad, y como te digo, le da sentido a mi vida. Tal cual, dice, el corazón alegre hermosea el rostro, ¿no? Y se nota en tu cara, se nota en tu vida. Desde el momento que te vimos en esa reunión que hicieron los jóvenes, dijimos, bueno, quiero entrevistar a esta chica porque... Y cómo obra Dios, ¿no? También, sí. Porque nosotros estábamos mandando, con la autorización de nuestro pastor, buscando personas para entrevistar, y esa noche no buscábamos, habíamos mandado varias solicitudes, no estábamos buscando a nadie, y Oscar entró... Digo, esta chica no sé si es pastora o qué, pero habla tan bonito, digo que... No puede ser, nosotros pensamos que no eras pastora cuando te escuchamos hablar, porque estamos acostumbrados tal vez a otra estructura, claro, por las diferentes culturas, y cuando te escuchamos dijimos, wow, nos encanta cómo habla, nos encanta... El corazón. Sí, y esto que dice él tal cual, ¿no? El corazón alegre hermosea el rostro. Vimos eso, vimos una persona que servía a Dios, hermosa, con una felicidad por servir, y nos cautivó eso. Y es lo que nos hace también querer seguir preparándonos para servir, ¿no? Cuando ves testimonios como estos, decís, wow, bueno, yo quiero eso que ella tiene un poquito, Señor, dame un poquito más porque yo quiero verme igual que ella, quiero servir, es hermoso. Y hablando de todo eso, ¿no? Es hermoso, y que realmente Dios te hace feliz. Sí. Y como te digo, yo siempre
bueno, nunca he seguido mucha estructura en mi vida. Siempre fui diferente en algunas cosas. Pues lo mismo, pues, cuando era joven, más encima era mujer, más encima pastora. Así que, ¿quién me iba a creer eso? Entonces, incluso cuando yo llegaba a los hospitales a visitar, cuando había un hermano enfermo, iba con mi carnecito, y pastora, así porque yo igual iba con, como a veces salía de la U con esa ropa iba a visitar, Sí, sí, sí. que no era tampoco la corbatita pero o la faldita, o tan formal, porque nunca he sido formal, y, y o llegaba al hospital, si me acuerdo, y los hermanos me conocían, y los que estaban ahí, si esa es su pastora, imagínate, pues, 20 años, 21, ahora ya sí, pues ahora tengo la edad promedio, pero en ese tiempo, 20 años, 21 años, es como que nadie me creía tampoco, pero yo sí me creía, y yo te digo, mis hermanos me amaron así, y mi hermano, yo te digo, mis hermanos que ahora tengo, porque después yo volví a la iglesia de Boca Sur, mis hermanos ellos me han visto crecer, a mí, ellos me han visto crecer, y los más ancianos me ven como una hija, Claro. y yo a ellos los veo como padres. Y los que tienen como la edad mía, yo los veo como mis hermanos y mis hermanas. Y ahora los hijos, los hijos de los que tienen mi edad son como mis sobrinos. Una familia que lo he visto crecer, lo he visto envejecer, lo he visto caer, lo he visto subir, lo he visto en todas las etapas de su vida. Una pastora, siempre me gusta ese título que tiene el libro, que pastores de la cuna a la tumba. Entonces, Dios me ha dado el privilegio de llegar a estar conociendo una segunda generación y llevar a los brazos de Cristo a varios hermanos también. Entonces, claro, es una etapa, por ejemplo, un poco triste, pero a mí me da satisfacción de que ellos terminen su carrera en el Señor y poderlos entregar, es como, Sí, sí, sí. como misión cumplida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Sí. Hermoso. Y hablando de este momento emocionante también, ¿no? Porque es muy lindo esa parte. Hay un tiempo que vos le dedicás a Dios, que apartás para Dios, decir, bueno, este es mi tiempo con vos, o simplemente ya lo tenés organizado, no sé cómo organizas tus tiempos. Yo trabajo de lunes a viernes, de 8 a 5. Entonces salgo temprano. Ahora en el tiempo de pandemia trabajamos 15 días y 15 días. Pues yo como estuve enferma estuve casi 2 meses afuera. Pero cuando no era tiempo de pandemia, yo trabajaba y como salgo temprano acudía a los servicios a mitad de semana. Los días sábados estábamos con la JNI y los días domingos teníamos nuestra escuela dominical y nuestro servicio. Entonces ahí aprovechaba de visitar, pero también la iglesia de Boca Sur es una iglesia como, mira, no independiente, pero ellos, por ejemplo, si yo no estoy, no es una iglesia que queda ahí, es una iglesia que sigue. Tiene buenos líderes. Entonces, por ejemplo, yo les contaba que cuando yo tomé licencia, cuando mi papá estuvo enfermo, cuando mi sobrino estuvo enfermo, o mi hermana estuvo enferma, y yo me ministré a través de mis hermanos, la iglesia marchó bien, los buenos ya mantenían todo, ellos visitaban, ellos llamaban, ellos estaban así como atentos de todo, y la iglesia siguió marchando de lo más bien. Entonces, la formación que tiene la iglesia es como muy madura en ese sentido. ¿Ya? Y yo doy gracias a Dios por eso, porque para mí también es como un descanso. Yo no tengo esa presión, por ejemplo, de decir, chuta, si yo no voy, esto no se hace. Claro. No, o se va a hacer mal. No, los hermanos trabajan tan bien, tan perfecto, conmigo o sin mí. Y yo doy gracias al Señor por eso. Y como te digo, mi vida es dedicada a eso. Yo trabajo secularmente de lunes a viernes y los sábados los dedico al Señor. Los sábados en la mañana yo como que descanso. Y los domingos en la tarde. Pero yo siempre me levanto temprano, entonces a mí me encantan las tardes de los domingos porque me gusta dormir siesta. Me encanta la siesta. Sí. Un ratito.
una siesta de 3 horas, más o menos, 4 horas. Sí, no. Una siesta larga. Sí, 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 igual es necesario también, ¿no? A veces uno está Sí, cansado y sí, ese momento también de disfrutar y descansar. sí, sí. Es como, y bueno, mi mamá tiene 76. Mi mamá es miembro de acá de Hualpén, pero ella dijo, bueno, si el auto sale de acá, yo voy a Boca Sur, pero ella no cambia su membresía, sigue todo acá, sus diezmos, todo, y yo tampoco no la dejo que la cambie, y el pastor siempre está preocupado también, pues él sigue siendo nuestro pastor familiar, Claro, el pastor Richard. Entonces, mi mami me acompaña en todas. Entonces mi mami pues, también se levanta temprano, va conmigo a la escuela dominical, también predica en ocasiones en la iglesia, muy buena para orar. Entonces también va conmigo, entonces a veces ha pasado que a mí me invitan a predicar a otra iglesia, entonces el día domingo no hay fiesta, entonces ya yo voy, vengo, y yo noto que mi mami no le da, termina súper cansada, súper agotada, ah, pero igual me acompaña todavía, y eso que tiene 76, igual va súper conmigo ahí. excelente. Bien, Claro, claro. bien, qué lindo eso también. Qué lindo. Y bueno, ahora sí viene el momento. Bueno, ahora es el momento donde te vamos a... Igual, todo lo que contás es súper rico y está lleno de testimonios, pero es el momento que te vamos a dar un lugar para que nos cuentes 2 testimonios donde hayas visto la obra de Dios en tu vida. Mira, el más reciente tiene que ver con lo que pasó en la iglesia de Boca Sur. El día 8 de marzo, nosotros tuvimos un servicio y después de ese servicio, durante la semana, todavía estaba el asunto del coronavirus, pero no se activaban todos los protocolos. Entonces, como, está enfermo, pero se están enfermando allá en el norte, acá en el sur no todavía. Y esa semana hubo varios hermanos que se reportaron enfermos. Siempre dicen, oren por eso, porque tenemos un WhatsApp de la iglesia. Entonces, ahí vamos sabiendo nosotros los que están enfermos. Entonces, a mí me llamó la atención de que varios hermanos se repitieron los síntomas. Varios tenían fiebre. Y varios se encontraban en los centros de salud, en la urgencia. Se encontraban a veces los hermanos ahí porque estaban mal. A mí, 2 fines de semana, me tocó ir a Temuco a hacer unas clases. Y ese fin de semana en Temuco, el día viernes en la noche que yo estaba en el seminario, yo tuve fiebre también. Y yo noté que tenía fiebre y me la bajé como tenía paracetamol, porque siempre viajo con un botiquín, y tomé y yo me sentía como rara. Estaba como inapetente, estaba rara. Y llegaron unas circulares de la iglesia del Nazareno, de la iglesia global, con varios instructivos, que si está enfermo no acuda, la ofrenda como tenía que recibirse, si había Santa Cena, que no le hiciera, que le tenía que hacerse de forma distinta porque estaban activando unos protocolos, porque en otras partes ya se había presentado el virus en otras iglesias. Entonces yo me acuerdo que yo lo mandé a la iglesia mía y mandé un resumen. Dije, hermano, si está enfermo no acuda. Se pospone la escuela dominical, se pospone la Santa Cena que te íbamos a tener también ese domingo. Ya, entonces, varios hermanos enfermos y yo acudí el día domingo y ese día aparecimos 6. El resto estaba todo enfermo. Yo fui porque tenía que ir a terminar la oración, todo ya, porque el hermano que se pone a cargo y la hermana que está a cargo cuando yo no voy estaban enfermos en su casa. Entonces fui. Nos sentamos separados, oramos y nos vinimos. Y dije, tanto enfermo, y cada vez se ponían peor. Y esa tarde yo me sentía súper mal, estaba con fiebre. La noche antes, cuando yo llegué a Temuco, también estaba con fiebre, y yo tuve que meterme a la ducha porque seguía subiendo, estaba en 39 y seguía subiendo, no la podía bajar. Y me fui a la clínica y le dije, ¿sabe que yo tengo mucha fiebre? Y le dije, tengo sospecha, porque yo había viajado en bus. Entonces yo dije, tengo sospecha. Ya, y él dijo, no, está bien, me dijo el doctor, está bien, me revisó, no, respira bien. Yo recuerdo que yo respiraba y hacía, no, está bien, me dijo, está bien. Y me dijo, creo que quería que me fuera luego, dijo, ¿está con fiebre? Sí, me dijo.
Dije, sí, sí, estoy con fiebre, de anoche. Dijo, ¿sabe qué? Le vamos a tomar una radiografía, esa, cuando ya para que quede tranquila, tomamos una radiografía. Y me llevaron a tomar la radiografía, y después el médico llegó y me dijo, ¿tiene neumonía? Así con cara de asombro, y yo también, ¿neumonía? Sí, me dijo. Ya está, y yo no sabía que el virus cursaba con neumonía. Entonces dijo, sí, pero ¿sabe que a veces viral, a veces bacterial, le vamos a dar antibióticos? Y, y no me hizo nada más, pues me dio antibióticos y yo me fui para la casa. Le dije, mamá, tengo neumonía. ¿Neumonía? Sí. ¡Uy, qué raro! Yo a lo más había llegado una bronquitis, nunca una neumonía. Y tenía mucho dolor al pecho que me dolía. Entonces ya yo fui, me dieron licencia, todo, en mi trabajo. Y dije, ya no sigo leseando con el coronavirus porque ya no me pescaron y esto va a pasar como neumonía quedó. Y después yo voy viendo el WhatsApp de la iglesia, varios con fiebre, los mismos síntomas. Después los hermanos tenían diagnóstico de influenza, otra con neumonía, puros problemas respiratorios y nadie hacía nada. Los hermanos se repetían cada uno. Yo primero tuve diagnóstico de faringitis esa semana. Después la semana siguiente de neumonía, otro hermano tuvo influenza, después de neumonía. Ningún centro de salud activó los protocolos para decir, oye, quizá una sospecha, nadie. Total que una hermana se puso muy grave, y yo después empecé a contar cuántos hermanos, más o menos como 6, avisaron que estaban con fiebre. Y una hermana se puso mal, y la hospitalizaron, y le hicieron el test, y salió positiva. Y yo llevaba 3 días con licencia por neumonía. Por lo que me había pasado, y habían dicho aquí en Chile que 2 semanas teníamos que estar en cuarentena porque eran cruciales. Yo le dije, hermano, hablé con la Junta, si acaso suspendíamos los cultos. Sin pensar que teníamos coronavirus, le dije, porque están diciendo que son cruciales para no arriesgar a nadie. Sí. Y los de la Junta estuvieron de acuerdo y suspendimos el culto el 15. No, el 16 ya estaba todo suspendido. Y los hermanos ya ese día, jueves y viernes, empezaron a caer. Una hospitalizada, salió positivo, y cuando ya salió positivo, le dije, lo mío es coronavirus. Pero yo dije, ya lo voy a dejar así nomás, y total, yo ya me sentía mejor. O sea, igual dolor al pecho, después ya el día jueves ya empecé a sentir mejor, pero mi mamá empezó con fiebre. Y no le bajaba, y no le bajaba, y no le bajaba. Fui con ella al hospital, le dije que habíamos tenido contacto con una persona positiva, y nos hicieron los exámenes. Los otros hermanos, cuando supieron que la otra hermana era positiva, empezaron a acudir, y positivo, con neumonía, Entraron al hospital. Llegaron todos a la misma sala, habían 6 ya hospitalizados. Y entre esa, la hermana que fue positiva, al día siguiente al tiro pasó a respiración artificial. Y después llegó otra hermana, la hermana Delicia, también al respirador. Y los otros estaban con oxígeno solamente. Y yo te digo, personas jóvenes, sí. 28 años la presidenta de jóvenes, el presidente dominical tendrá unos 50, la esposa que también, pero las hermanas que estaban entubadas tenían más complicaciones porque eran diabéticas e hipertensas, pero todas menores de 65, y estaban mal. Y después nos contactaron del servicio de salud porque se dieron cuenta que había un brote en la iglesia. Y claro, pues después empezaron a hacer los contactos, yo di todas las personas que acudieron al culto, los números de teléfono, todo, le empezaron a hacer los exámenes, todo positivo. Entonces, cuando eso pasó, fuimos como el primer brote aquí en la región y del país. Y estábamos preocupados porque los hermanos se iban sumando, y como era muy rara la evolución de la enfermedad, no sabían cómo la iba a recibir el cuerpo. Porque date cuenta que la gran mayoría de los que tenían neumonía, algunos estaban hospitalizados, pero no son personas que tenían patologías de base, como para decir, oye, les dio neumonía. Yo soy relativamente sana y tenía neumonía. Entonces, y las otras hermanas estaban entubadas, entonces estábamos con mucho susto de qué podía pasar con ella y cómo podían evolucionar, porque todo era incierto. Y cada día avisaban como que 2 enfermos más, 2 positivos, y así íbamos sumando, y esto no paraba. Estaban súper preocupados, estábamos todos preocupados. Y después empezó el acoso de la prensa. Y eso sí que fue doloroso porque nos dieron. Y los hermanos estaban más angustiados también por eso. Y a mí me llamaron, y también yo recibí del Señor
y les dije a los hermanos, y esta fue la instrucción: nadie conteste, nadie hable, nadie lea, nadie vea televisión, ninguna cosa. Porque eso lo único que iba a conseguir es llenarnos de odio, de rabia, cómo dicen eso, todo. Y nuestros corazones no podían estar con eso. Dije, nosotros, hermanos, tenemos que ahora enfocarnos en nuestros hermanos que están hospitalizados, los hermanos que están siendo diagnosticados, necesitan nuestra intercesión, nuestras oraciones, porque ellos no lo pueden hacer, no tienen fuerza para hacerlo, pero nosotros sí. No se preocupen de eso, Dios sabrá, Dios se encargará, ustedes preocúpense de orar. Y de eso nos encargamos, de orar. Mira, Dios a mí me dio una palabra que fue cuando Jesús calma la tempestad. Y no era la voluntad de Jesús que lo despertaran sus discípulos. Ellos tenían que pasar la tempestad. Y ellos fueron a despertar al maestro. Entonces yo dije, hermano, nosotros no vamos a ir a despertar al maestro. Usted calladito nomás, póngase al lado de él y esperemos que pase todo. En silencio. Entonces nadie habló, entonces ya dejaron de mandar cosas y nos dedicamos a eso y a orar. Y después, yo te digo que fue un momento que nos sentíamos como que estábamos ahí solitos, cuando de repente comienzan a llegar, que los hermanos están orando de todas partes, no solamente de Chile, de todas partes, estamos orando a través del pastor, mandaban los mensajes, preguntaban cómo estábamos, y de repente yo te digo, yo vi una tremenda familia, una tremenda iglesia, una iglesia grande, una iglesia poderosa, una iglesia que es respaldada por el Señor, y nosotros nos empezamos a sentir fuertes en el Señor, y empezamos a levantarnos, empezamos a confortarnos, a consolarnos en el Señor, y empezamos a sentir su gloria, y a ver su gloria. Y yo te digo, la gente más nos golpean porque yo soy funcionaria de acá. Entonces cuando supieron que la pastora de allá era la funcionaria que empezó un brote acá, aquí llegaron los periodistas, y le daban, y mientras más nos golpeaban, más nosotros estábamos en la barca ahí, agachaditos, orando. Decía, bueno, Dios se encargará. Y la gente que llamaba respetó eso. No nos decía lo que decía la prensa, yo no veía noticias, yo le dije, hermanos, no vean noticias, no vean nada. Y los hermanos no subieron nada. Incluso pensaban que tenían prohibición de hablar. Yo les recomendé que no hablaran, pero ninguno habló. Nos dedicamos a orar, a enfocarnos en los hermanos que fueran saliendo. Cuando después vimos que Dios nos fue cuidando, fuimos que nos estábamos restaurando y muy respaldados por el Señor. Y una tremenda familia cristiana, una tremenda familia que oraba por nosotros, eso a nosotros, pero así nos levantó, así nos levantó. Increíble el poder de la oración. Y después cuando empezamos a ver que la gente empezó a sanar, los hermanos empezaron a salir de alta, nos quedaban 2 hermanas que todavía estaban entubadas. Y las secuelas de este entubamiento son desastrosas, quedan mal sus tubos, quedan con dificultad para respirar. Y los que tuvimos neumonía también quedamos con dificultad respiratoria. Entonces, estamos como quedando secuelados. Y damos gracias al Señor porque hasta aquí quedamos todos vivos, que eso era súper difícil que pasara. Contra todo pronóstico, 22 personas enfermas, incluso algunos, por lo menos 1, 2, deben haber partido. Pero en su misericordia Dios nos lo permitió. Y damos gracias al Señor por eso. Sí quedamos con secuelas. Y cuando yo les contaba que no alcancé a terminar, que varios de nosotros tenemos problemas en el aire para poder lanzar, nos falta fuerza. Entonces estábamos con inhalador y todas esas cosas, porque nos cansábamos, como el frío parece que nos apretaba más y nos costaba más respirar. Imagínate que nosotros estábamos con ese problema, las hermanas que habían sido entubadas estaban peor. Otros hermanos que habían tenido estaban con dolor de cabeza, estaban con dolor de oído, dolor de garganta, entonces es como que el virus ya no lo teníamos en el cuerpo, pero las secuelas seguían. Entonces yo le dije, ¿sabe qué, hermano? Estaba conversando con el esposo de un hermano. Nosotros nos hemos relajado porque está bien que ya no tengamos el virus, pero tenemos secuelas, vamos a tener que seguir orando por sanidad. Una de las hermanas le dijeron que le iban a hacer un hoyo aquí, la que había sido entubada, porque tenía muy dañadas sus cuerdas vocales y no la dejaba respirar. Y estaba triste la hermana. Y muy probable que ya no se le iba a escuchar mucho para hablar. Entonces, no, vamos a empezar a ungirnos.
y justo tuvimos un encuentro de damas nacional, y yo pedí la oración, hermano, sigan orando por nosotros, porque no estamos con secuelas, pero Dios tiene que sanarnos, Dios tiene que sanar. Y empezamos a orar, orar, orar. Y la hermana después fue a médico, y ella se iba a hospitalizar, porque le iban a empezar a ver qué le iban a hacer aquí en la garganta para que pudiera respirar. Y el doctor la encontró que no iba a ser necesario eso, porque ya estaba muy desinflamado, estaba bastante bien, y si ella seguía así, no iba a necesidad de hacer nada. Entonces Dios seguía haciendo milagros. Y resulta que a mí, cuando me encontraron que el murmullo pulmonar mío era débil, yo también empecé a orar por mí, y dije, Señor, yo no me quiero sentir así, si tú me dejaste viva, bueno, termina de sanarme, Señor. Así. Nosotros sabemos que tú tienes poder. Y empezamos a orar, orar, y todos los días nosotros nos ungimos, lloramos, intercedemos por los enfermos, y después ya justo me llama el Kiri y dice, Gisela, hay que revisarte, ya, yo fui, y yo me acuerdo que dijo así, oh, ¿qué pasó? ¿Hiciste peor? Dijo, no, me dijo, ya no tienes eso, me dijo, ahora estás respirando con más fuerza. Y dije, yo sabía que eso iba a pasar, y lo conté al tiro a los hermanos. Dije, es solo Cristo que sigue haciendo milagros en nosotros, y Dios va a terminar su obra en nosotros. No solamente nosotros estamos orando, sino que mucha hermandad sigue orando por nosotros. Y nosotros seguimos viendo los milagros de Dios en nuestras vidas, hasta ahora, hasta ahora. Y fíjate que, como dato anexo, el asunto de la pandemia, si bien a nosotros nos golpeó fuerte, pero yo creo que fue estas cosas, yo te dije que Dios hace cosas muy extrañas, que a veces nosotros no podemos entender, pero después calzan súper bien y súper perfectas. Cuando pasó esto de la iglesia de Boca Sur, yo vi una sola iglesia. No vi la iglesia del distrito tanto, del país tanto, una sola iglesia. Que clamaron por otra iglesia, por sus hermanos. Entonces, pues yo digo, vi una iglesia grande, una iglesia poderosa, respaldada por el Señor, y entonces, que esto haya pasado en esta pandemia, fue como, miren lo que hace una iglesia unida. Como que Dios me da la idea que eso quiso mostrar. Mira lo que hago yo cuando la iglesia se une. Mira lo que hago yo cuando se juntan y oran e interceden por una petición delante de mí. ¿Ven que yo escucho? ¿Ven que yo estoy atento? Y Dios obró. Entonces yo creo que Dios a nosotros nos quiso mostrar eso. Porque yo te digo, hay un hermano, hay una iglesia en el norte que ya lleva 3 fallecidos de coronavirus de los miembros de su iglesia. Entonces, yo me conmuevo también por eso, me pongo en el lugar de ese pastor, si a mí me hubiera pasado lo mismo. Y me contacté con mi pastor David, le dije, porque él se contactó con nosotros cuando nosotros estuvimos enfermos. Le dije, pastor, estamos orando por usted, lo que necesita, aquí estamos. La iglesia también está orando por usted, y avisamos y todo. Ahora hay otra hermana que está enferma, que es la esposa del pastor Jaime Román, Denise. Y todas las iglesias están haciendo cadenas de oración a las 10, todos, sin excepción, la iglesia unida. Ahora yo digo, si esto no hubiera pasado, lo de la pandemia, la iglesia seguiría dentro de sus 4 paredes. Mi iglesia, mi congregación. Pero esto ha servido para que se hayan caído las paredes, no que no estuviéramos separados, pero no nos veíamos. Pero ahora yo veo a todos, los veo a todos, y somos uno. Y es increíble lo que hace Cristo cuando la iglesia se une. Es increíble. Es increíble, es increíble. Entonces yo, como te digo, esto de la pandemia ha sido como una oportunidad. Yo pude ver a Dios, pero también pude ver a mi hermandad, la tremenda iglesia que hay de respaldo, que todos tenemos, y confío mucho en lo que Dios seguirá haciendo también. Porque nuestro Dios es un Dios increíble, es un Dios hacedor de milagros, que día a día yo veo cómo el Señor se mueve entre nosotros, y lo que Él hace. Tremendo. Y yo le agradezco su oración, porque ustedes dijeron que también oraron por nosotros, así que yo se lo agradezco en nombre de la iglesia, Yo me acuerdo su amor y sus oraciones. Me acuerdo en su momento la petición de oración, y como yo estoy a cargo acá de oración, entonces me toca orar también por eso. Por eso me acuerdo de ese momento. Bueno, más o menos también nos respondiste
también otra pregunta, ¿no? Sí, antes de seguir a la pregunta que sigue, quiero, porque más allá que nosotros lo sabemos, los que nos van a ver no, eh, para que también tomemos dimensión de la obra que hizo Dios en su iglesia. ¿Cuántos miembros tiene su iglesia y cuántos eran los que estaban enfermos? Mira, tú sabes que los libros, registros de la iglesia tenemos como el doble de lo que van. Sí. Sí. Nosotros tenemos 63 miembros, pero van habitualmente 30, 33, 35. Ese día fueron 29, ese día 8 de marzo, y fuimos contagiados 22. 22. Gracias a Dios, otra hermanita nos enfermó, aunque le fueron a hacer los exámenes, y había una hermana, porque mira, yo siempre dije, hay 22 testimonios, todos diferentes de cómo Dios actuó en cada vida. Sí. Yo les dije lo que Dios hizo en la mía, mi mamá lo que Dios hizo en la de ella, en las hermanas que estuvieron hospitalizadas. Hay 22 testimonios de cómo Dios obró. Y hay una hermana que ella tiene observación de fibrosis pulmonar. La hermana cuando llega a la iglesia, un pito aquí, porque es asmática severa, así. Y ella salió positiva, tenía el virus. Y dije, chuta, dije yo, otra hermana más hospitalizada. Y empezamos a clamar por ella, a orar también. Y sabes tú que la hermana pasó como si fuera menos que un resfriado, casi asintomática. No se complicó, lo pasó en la casa, pasó sus 14 días y después le fue a hacer examen y ya era negativa. Y sin secuela, gracias al Señor. Y eso es solamente obra del Señor. Hay una casa donde estaban todos los adultos con el virus y había una niñita de 3 años. Todo con el virus y la chiquitita no tenía el virus. No se enfermó, gracias al Señor. Otra de 1 año que sí se enfermó, que toda su familia estaba enferma, sí se enfermó, y tuvo un día enferma con fiebre y diarrea y el otro día nada. Y yo te digo, yo en la iglesia digo, vamos a hacer el club de diabéticos acá, porque uno mira y todos son diabéticas, las hermanas, yo no sé de dónde, si se pegan, se contagian. Todas son, la gran mayoría son diabéticas, increíblemente. Entonces tenían casi todas, las que estaban en el hospital eran diabéticas menos una. Sí, casi todas jovencitas son diabéticas. ¿Por qué? No sé, pero son diabéticas. Entonces yo decía, tienen patologías de base, se van a complicar, pero yo clamaba al Señor que no se complique, no se complique. Y estamos, como te digo, todos vivos, hasta aquí. Entonces yo te digo, cada uno es un testimonio. Cada uno, en cada uno particular, Dios trabajó para que hoy estuviera acá. Particularmente, entonces, es ver la mano de Dios actuando y sigue obrando y sigue haciendo milagros cada día en nuestras vidas. Digo, Dios ha ido sacando nuestras secuelas, respiramos mejor, estamos con menos dolor. Porque sí te puedo decir que esta enfermedad es dolorosa, muy dolorosa. Mucho dolor de cabeza, mucho dolor de pecho, cuesta respirar, mucho dolor en el cuerpo. Mira, yo de lo que me puedo acordar que era doloroso, muy doloroso. Y mi mamá, yo decía, chuta, si mi mami le da neumonía, a sus 70, y sabes tú que mi mamá no le dio neumonía. Entonces, cuando tú ves que esto no es casualidad, porque Dios, si bien estuvo la enfermedad en nosotros, pero Dios trató con cada uno en forma especial. Y los que quedamos en casa para que no nos complicaran. Y vimos la mano de Dios actuando. Como si bien la gente, igual que los leprosos, la gente como que no porta más. Ah, de la iglesia, como que. No lo toquemos. Igual que los leprosos. Pero nosotros vimos el favor de Dios. Mira, y nosotros, y es lo que yo también he estado diciendo, que nosotros nos podemos juntar en templo, ustedes tampoco. Pero estos medios que Dios nos ha otorgado, los servicios, a nosotros nos sirven los WhatsApp, porque tenemos hermanos más ancianos, pero con esfuerzo hicimos un perfil, porque no podemos hacer páginas, porque si no cualquiera entra, entonces todavía pueden decir cosas feas a la iglesia y los hermanos se pueden afectar y todo. Entonces yo voy recibiendo, pero no le sé los nombres a todas las personas, entonces no acepto todo. Pero vamos compartiendo los cultos, los servicios, todo lo que hacen las otras iglesias.
por el link y por el WhatsApp y por el Facebook. Entonces los hermanos están siendo ministrados. Y tú ves los servicios, pero nosotros tenemos oración de 12 y tenemos devocionales todos los días. Y en los devocionales nosotros invitamos, por lo menos yo invito a otros pastores que vengan a compartir la palabra, aparte de los hermanos de la iglesia. Entonces ellos ya se están familiarizando. El pastor tanto, yo lo vi. El pastor, yo lo vi. El hermano tanto, yo lo vi. Por eso te digo, es como que ha sido una. Y uno siente que Dios nos ministra a través de esto, a través de una reflexión en el WhatsApp, a través de una alabanza que uno escucha, a través de un servicio. Cuando está Cristo, uno se siente ministrado. Cuando está el sello de Él, su gloria, uno siente que es ministrado, y Dios hasta de eso se ha encargado. Porque Dios no ha dejado su iglesia así como ya, que se encerró en sus casas. Yo también me voy a guardar. Dios sigue siendo Dios, su iglesia sigue siendo iglesia. Y estos medios lo han demostrado, porque cuando está la presencia de Dios en un servicio, en un programa, en lo que sea, cuando está su sello, uno se queda. Y uno se comienza como a sentir la presencia, sentir su ministración. Entonces, como digo, Dios no ha desaparecido de aquí. Dios sigue tan presente como antes. Incluso permitió esta pandemia en este tiempo, donde podemos conectarnos así, quizás en otra situación, igual Dios se lo hubiera arreglado para que fuéramos ministrados, porque Él es Dios. Como te digo, en esta ocasión, Dios lo ha hecho tan bien y tan perfecto. Sí dan ganas de un abrazo, sí dan ganas de un beso, sí dan ganas de hermano, estás vivo, pero no se puede, todavía, no se puede. Pero ya llegará el momento, ya Dios lo va a permitir. Pero mientras tanto, Dios sigue encargándose de su pueblo, Dios sigue ministrando a su pueblo, Dios sigue estando con su pueblo. Y yo soy muy agradecida de Dios de lo que Él hace y de lo que está haciendo. Bueno, gracias por todo. También le damos gracias a Dios por haberte conocido también. Así que Igual, una alegría también para mí. Nos encanta escucharte. Sos Nos de gran encanta bendición. hacer esto también porque nos sentimos bendecidos a través de cada persona que conocemos del otro lado. Y aparte es como invitarlos a participar, como vos decías recién, a otros, y que también el pueblo de Dios se conozca entre sí, ¿no? Exactamente. No solo los nazarenos, sino también de otras iglesias que uno a veces no conoce, pero si aquel aceptó a Cristo y está en el cuerpo de Cristo, gloria a Dios, es hermano mío. Así que, bueno, ya nos contestaste más o menos la otra pregunta también, así que, ¿qué pensás de la iglesia y cómo está a nivel mundial? Así que... es increíble cómo el espíritu sí, trabaja, porque seguiste casi que la línea de la no entrevista. tuvimos que hacerte preguntas, así que ya estaban contestando. Pero sí, mira, el que es llamado pastor es bueno para hablar. Fíjate tú, dime qué pastor. Sí, el otro. Cada pastor, así tú sabías el tiro de la persona que tiene llamado pastoral. Se lo habla todo. Sí, Antes que Dios le diga, tú ya sabes ya que va a ser pastor. Una bendición. Y bueno, y sí. No, eso, que es hermoso todo lo que nos contaste y que es de bendición, como decía Oscar, para nuestras vidas. Y nosotros buscamos con esto lo que decía, el fortalecer el vínculo entre las iglesias. Y disfruté muchísimo todo lo que nos contaste. Creo que hablo por ambos, lo disfrutamos. Y disfrutamos cada entrevista porque es conocer una nueva persona, conocer una cultura nueva. Incluso acá dentro de Argentina hemos entrevistado ahora hace poquito un presidente de jóvenes de Mar del Plata, que no está lejos de acá. Aún así, la iglesia obviamente tiene otras costumbres y tiene otras cosas diferentes, y es hermoso conocer. Y antes, tal vez estábamos metidos, como vos dijiste, dentro de 4 paredes y no podíamos ver, ¿no? Sacar la vista como los submarinos, sacar y ver qué tenemos alrededor. Y Claro. estos medios nos permitieron eso, sacar, ¿no?, la cabeza afuera y decir, bueno, a ver, la iglesia de Cristo, y dónde están mis hermanos, y poder conocernos. Y eso es, como también dijiste, obviamente hora del plan perfecto que tiene Dios para nuestras vidas. Sí. Gracias. Y es como que todo, se abre un mundo de oportunidades que
que hay que tomarlo como una bendición del Señor. Lo que sí hay que pedir dirección al Señor para que podamos usarlo bien. Ujú. Y si estamos en el Señor, Dios va a seguir revelando cómo se debe hacer. Yo le agradezco mucho, una alegría haberles conocido, es una persona muy agradable. Dieron haber pasado el mate para acá, pero ya no importa. Pensamos que no, Estuve- no tomabas mate, así que no, si no tomo mate, tomo cafecito nomás. Vamos a Tomamos un tener cafecito. oportunidad. Si Dios quiere, en un momento nos vamos a igual, conocer. pará, porque falta la pregunta bonus track. Falta la pregunta bonus track. Tenemos una Sí, pregunta. pues yo les quería decir que cuando ustedes quieran venir a Chile o acá al sur de Chile, mi casa es su casa. Vamos a Así que ir, ya tienen un porque lugar también donde quedar. me dijiste que está el mar ahí, me dijiste que está el río ahí Sí. nomás. Los voy a invitar a Lenga. A Lenga nos Vamos va a a ir, invitar. vamos a empezar a ahorrar porque hay que ir. Sí, como les Eso. digo, mi casa es su casa también, somos familia, así que aquí también lo esperamos. Y antes que haga los bonus track, quiero agradecer a través de este medio a su iglesia y a todos los que oraron por nosotros en la iglesia Boca Sur acá en Chile. La Chile iglesia Ver, chica, Chile Ver, la iglesia Chile Ver, por sus oraciones. Nosotros somos la respuesta de oración, el resultado de una oración unida, de su oración, de la oración de muchos. Así que el Señor les bendiga, a nosotros nos alegra saber que contamos con ustedes, que son nuestra familia, y que Dios, gracias a Él, estamos aquí. Gracias a Él somos familias, gracias a Él somos iglesia, y tengamos paciencia. Esto no va a durar siempre, pero tenemos que ser responsables, tenemos que tener paciencia, aferrarnos al Señor, mucha oración, mucho tiempo con Él, aprovechar este tiempo también que nos ocupa tanto para salir al mall y a las grandes tiendas, sí. sino que tiempos para el Señor, y Dios va a confortar, Dios nos va a ayudar, y de todo esto nosotros vamos a ser bendecidos. Amén. Haz tu pregunta nomás, Oscar. Bueno, me gusta que me diga Oski. Sí, me gusta. ¿Por qué cómo te dicen? Oski, Oski, no, Oski. es que todos me Oski. dicen, pero a veces cuando está enojada me dice Oscar, así que... No, incluso enojada, le digo, amor, le digo. Pero más fuerte, amor. Sí, es ¡Amor! ¡Vení para acá! Así que bueno, esta es la pregunta, y es una situación, ¿no?, que tenés que resolver, y son los últimos 2 minutos de tu vida, ¿sí? Y te encontrás con una persona que está enojada con Dios, que está enojada consigo misma, si querés ponerle que es atea también, y tenés que predicarle. Este es el asunto, tenés que predicarle. ¿Qué es lo que vos predicas en ese momento? ¿Qué le decís? ¿Qué le decís? ¿O qué le decís? ¿Que lo exhortás? ¿Lo animás? ¿Qué es tu idea, ¿no? ¿Qué se te ocurre? En esos últimos 2 minutos de tu vida, ¿sí? ¿Sabes qué? Juan 3:16, no. Mira, yo tuve hace poco, oye, me salió lo pastor, ya lo voy a hacer corta, mira. Uno de los, por lo menos para mí lo que me resulta es contar la felicidad que Cristo ha provocado en mi vida. Y si a mí me quedan 2 minutos de estar aquí, cualquiera estaría triste, pero yo sé que yo no estaría triste. Todo lo contrario, y más encima se me notaría que no estoy triste. Entonces, yo le contaría por qué tal mi felicidad, porque sé dónde voy, y me gustaría que él también estuviera. Amén. Y yo creo que eso sería el testimonio es mucho más fuerte. Y después viene, obviamente, la palabra y todas esas cosas, porque a veces nosotros, no es que esté mal, no es que esté mal, pero que a veces uno te enseñan, y no es malo, que los 4 puntos, que eres pecador, que estás aquí, que te hay todos los versículos, claro, como muy así. Pero resulta que la vida no es así. La gente no es tampoco tan estructurada en su vida habitual. Entonces uno tiene, si bien estar preparado para toda ocasión, pero tú tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo para poder hablar en determinados momentos. Y hacer y decir lo que el Espíritu Santo te dice en ese momento.
Yo creo que en esa situación, yo le diría, si acaso el resultado, yo soy el resultado de lo que Cristo hizo en mí. Mi felicidad es Cristo en mí. Y que me gustaría que él también fuera una persona feliz, o ella. Y ahí vendría después con el versículo que si no va a arder en las llamas del infierno. No, pero eso quería haberte quemado, hermano. Claro, si no quieres morir quemado, tú acepta al Señor. Así que bueno. Pero bueno, con amor, obviamente. Sí, con amor pasa. Pero bueno, nos encantó conocerte. Gracias por este tiempo. Dios bendiga su vida, su familia, su iglesia. Amén, muchas gracias, muchas gracias. Yo voy a entregar los cariños también a la iglesia. Gracias. Y usted a su iglesia también le entrega mucho cariño. Gracias. A su pastor, que yo traté de verlo en alguna foto, no lo vi ninguna. ¿Cuál es su pastor? Roberto Petrali, ahora le vamos a mandar para que lo conozca. Sí. Y Ya, si se une al vivo cuando Se después va a salga unir publicado esto. Y te va a poner seguro, no vamos a cambiar nunca a Chile, a Chile. Sí. Sí, porque eso le da más... Ay, no. Le da más perfección a la iglesia. No, mentira. El nombre como que engloba, ¿no? Es más lindo, se dice Chile Verde. Sí, es más lindo. Y para nosotros no es más familiar también. Sí. Chile Verde. Estamos como en familia ya ahí. Sí, ya estamos como familia. Así que bueno, hermana y pastora y amiga también, ¿por qué no? Sí. Te mandamos un gran abrazo. Gracias por este momento. Y por último, para despedirnos de este momento, si quisieras orar y despedirnos con una oración, tanto para nosotros como para el televidente también. Amén. Vamos a orar al Señor y vamos a dirigirnos a Él. Buen Dios y Padre, gracias te damos, buen Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, por la vida de esta iglesia. Gracias, Señor, por tus hijos. Padre, porque tú has guiado su vida, has guiado su corazón y han permitido estos medios que podamos testificar de tu nombre, glorificar y exaltar tu nombre y mostrar qué clase de Dios es el que nosotros servimos. El gran Dios, el fuerte, el grande, el temible, el poderoso. A ese Dios servimos, a ese Dios alabamos y te damos gracias por ser nuestro Dios, por salvarnos, por ser tus hijos. Padre Santo, rogamos, Padre, que tú sigas ayudándonos en este tiempo de pandemia, a todos tus hijos, a todo este mundo. Danos la paciencia para seguir esperando, pero también, Señor, te damos gracias por todos los medios que estás usando para poder ministrar nuestra vida. Y te damos gracias por cómo tu iglesia se mueve, por cómo tú la estás dirigiendo. Y rogamos, Señor, que todos los que están a cargo de estos programas, de los servicios online, de todas estas plataformas, de los WhatsApp, de todo lo que tenemos como medio, puedan siempre ser guiados por tu Espíritu Santo, para que puedan llegar a cada corazón. Señor, a esta hora yo te ruego una bendición muy especial por esta iglesia. Decirle ver su pastor, sus miembros, Señor, sus líderes. La bendición de Jesucristo sea sobre cada uno de ellos. Y gracias, Señor, por ser nuestros hermanos. Por aún a la distancia, Señor, reconocernos por este gran amor. Ruego la bendición de Jesús sobre ellos y sobre cada uno de quien está escuchando este testimonio. La bendición de Jesucristo sea sobre su vida. Y también, Padre Santo, pueda tu Espíritu Santo hablar a cada uno de los corazones a través de estos testimonios. Oramos y te bendecimos y te damos gracias por Jesús. Amén. 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 Gracias, pastora. Que el Señor les bendiga mucho. Abrazo gigante. Dios los bendiga a su familia, a su iglesia. Y bueno, Amén, muchas gracias. Vamos a estar en contacto. Ahí Listo, estamos en contacto, no hay problema. Mándenos Que el Señor les bendiga mucho, mucho. Muchas gracias por la invitación. Un gusto conocerles. Y ya saben, mi casa es su casa. Por más que caigo, veo tu mano.